¿Quién dejó que el conserje se acercara al avión? Un piloto veterano rió entre dientes mientras Megan Clark se deslizaba bajo el avión, con la camisa descolorida pegada a la espalda, una vieja mochila al hombro y el voltímetro en la mano. Si está aquí para pedir trabajo, al menos díganle que no interrumpa, murmuró una azafata, descorriendo la cortina de la sala VIP. Nadie lo sabía. La mujer que estaba siendo ridiculizada por toda la terminal ese día era la única que los salvaría de un desastre aéreo mundial. Megan yacía boca abajo, ignorando los golpes que le lanzaban desde arriba. Su mano izquierda sujetaba el voltímetro contra un panel cerca del tren de aterrizaje mientras sus dedos derechos trazaban los bordes de un conducto. La gente que pasaba solo veía a una mujer con una camisa holgada y desgastada que se sacaba la vieja mochila tirada a un lado como una maleta destartalada. Un grupo de pilotos uniformados pasó a grandes zancadas, cargando tazas de café y maletas negras con ruedas y logotipos de aerolíneas. Uno de ellos se detuvo, la observó un segundo y luego soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza mientras se apresuraba a seguir el ritmo de sus colegas. Megan ajustó el dial del medidor, entrecerrando los ojos al ver la tenue lectura parpadear en la pantalla. Se acercaron pasos, deteniéndose justo en el tren de aterrizaje del avión. «Señorita, necesitamos que desaloje la zona», dijo la voz seca de un supervisor que sujetaba una carpeta. Estaba de pie, con el pecho inflado, un grupo de pasajeros VIP merodeando detrás de él, los camarógrafos compitiendo para obtener un mejor ángulo del flamante avión de superlujo, a punto de lanzar su primer vuelo directo a Tokio. El supervisor alzó la voz para que todos lo oyeran. «Esta zona está restringida al personal autorizado. ¿Alguien aquí puede firmar la lista de asistencia de la señora de la limpieza?» Más risas resonaron por la pista. Megan miró los zapatos lustrados del hombre y reanudó su inspección sin decir palabra. Su silencio provocó una burla exasperada, pero no levantó la vista. Tras un momento, se deslizó por debajo del fuselaje y se colgó el voltímetro del cinturón. Su postura irradiaba calma, aunque quienes la observaban la confundieron con su misión. Una azafata, al bajar de la escotilla abierta, la miró con un desprecio apenas disimulado. «Técnico especialista. Mi pie». La azafata murmuró, aunque no en voz baja. Otra compañera golpeó ligeramente una placa identificativa pulida. «La primera clase está perdida si se mete en algo hoy», le susurró a su amiga. Rieron y desaparecieron por las relucientes escaleras del avión. Megan recogió su mochila en silencio y metió el voltímetro. Sus uñas, cortas y sin esmalte, rozaron un par de cables etiquetados con números desconocidos. Se detuvo para pasar la yema del dedo por la huella, como si verificara un detalle que solo ella notaba. Luego se levantó y reajustó la solapa de su bolso. Ningún anuncio la reconoció mientras caminaba hacia la terminal principal, abriéndose paso entre la multitud de viajeros, personal y fotógrafos. Todo el aeropuerto bullía de entusiasmo con la nueva ruta, un elegante avión de última generación capaz de vuelos más rápidos y el máximo lujo. Pero la mirada de Megan se desvió hacia la señalización superior, buscando un cable específico que llevara a las oficinas de mantenimiento. Lo encontró, haciéndose a un lado cuando un par de agentes de tierra impecablemente vestidos pasaron rápidamente, poniendo los ojos en blanco al ver sus zapatos desgastados. «Es de la nueva empresa de limpieza que oí», dijo una voz dirigida a Cari. «Supongo que incluso el personal con salarios bajos quiere un pedazo del gran día». Megan no reaccionó. Se integró al flujo de gente que entraba, dejando que el remolino de miradas curiosas se desvaneciera tras ella. Una vez pasada la puerta de seguridad, encontró un rincón cerca de un kiosco sin personal. Metió la mano izquierda en la mochila y sacó un delgado portátil cuyos bordes mostraban marcas de uso intensivo. Con cuidado, conectó un cable corto a un puerto auxiliar en la pared con la etiqueta «Solo técnicos autorizados», mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le prestaba atención. Tecleó una secuencia rápida en el teclado, escaneando líneas de datos que se desplazaban por una interfaz monocromática.
Su rostro permaneció impasible, pero su mano se detuvo un segundo en el panel táctil del portátil, como si algún detalle requiriera un escrutinio más profundo. Luego, desconectó el dispositivo y lo guardó en su bolso. Un ingeniero de tierra que pasaba, ocupado escaneando su propia tarjeta de identificación, se detuvo a mirarlo fijamente. El ingeniero la observó un momento, inseguro, pero pronto dirigió su atención a un compañero que lo llamaba desde el otro lado del pasillo. Entre la multitud de personal que se preparaba para el gran lanzamiento, nadie persiguió a Megan ni le preguntó por sus credenciales. Todos simplemente asumieron que estaba fuera de lugar y que no merecía la molestia. Al final del pasillo, en una zona lateral más pequeña donde se apilaban carritos de equipaje, Megan se inclinó sobre una polvorienta caja de conexiones empotrada en la pared. Sus herramientas eran mínimas, solo un juego compacto de destornilladores, un voltímetro y un carrete de cable. Desenroscó la tapa de la caja, dejando al descubierto cables enredados. El sistema de sonido del techo crepitaba con anuncios que alababan el próximo vuelo a Tokio. En una zona lateral más pequeña, donde los maleteros apilaban carritos de equipaje, Megan se inclinó sobre una polvorienta caja de conexiones en la pared. Sus herramientas eran mínimas, solo un juego compacto de destornilladores, un voltímetro y un carrete de cable. Desatornilló la tapa de la caja, dejando al descubierto cables enredados. Los periodistas hacían fila tras cuerdas de terciopelo esperando declaraciones del piloto estrella o de los distinguidos auxiliares de vuelo que, según se rumoreaba, habían servido a la realeza. Mientras tanto, oculta por las sombras, Megan probaba un cable tras otro, entrecerrando los ojos cada vez que veía empalmes irregulares o una coloración sospechosa en los cables. Un hombre alto con un uniforme impecable apareció por la esquina, casi tropezando con sus piernas. «¡Caramba! Fíjate dónde aparcas», espetó, reconociéndola como la misma mujer de la parte inferior del avión. «Mira, si no has terminado tu turno de limpieza, por favor, no entres en las zonas restringidas». Apoyó una mano en el borde de la caja y lo miró el tiempo justo para ver el nombre bordado en su pecho. H. El ingeniero certificado de Bradford. Señaló un nodo parpadeante en lo profundo del cableado. ¿Sabes que esta línea alimenta el sistema de alerta de reversa de la puerta A12? Preguntó en voz baja. Bradford la interrumpió con un gesto desdeñoso de la mano. Eso es cosa de piloto. Quizás debería concentrarse en su propio «soy una lista de verificación», señora. Se alejó a paso apresurado y con el ceño fruncido. Un grupo de agentes de la puerta que pasaban detrás de él ahogó la risa. Megan exhaló silenciosamente, volviendo a asegurar la tapa de la caja de conexiones. Sus movimientos eran deliberados, como si cada gesto fuera sopesado. Guardó el carrete de cable en su bolso y se puso de pie. Un crujido en los altavoces de la terminal anunció que pronto comenzaría el embarque para el vuelo inaugural. Se dirigió a la puerta A12, mezclándose con una multitud de personal uniformado y dignatarios, sin que su presencia se notara entre ellos. El ambiente festivo era palpable. Flashes de cámaras, invitados VIP con trajes de diseñador, auxiliares de vuelo con el pelo impecable y el piloto principal, una leyenda de la aviación de pelo canoso, posando para la prensa. El piloto, al oír un leve alboroto detrás de él, miró a Megan e hizo una mueca de leve disgusto antes de volver a las cámaras. En cuestión de minutos, la multitud se abrió paso para el embarque. El nuevo avión brillaba bajo las luces del techo, con grandes pancartas de patrocinadores extendidas por la pasarela. Megan se acomodó en un pequeño rincón cerca del mostrador de la puerta de embarque, con la mirada fija en el monitor de estado del vuelo. Un grupo de altos funcionarios del aeropuerto pasaba afanosamente, comparando notas sobre los horarios. Un funcionario con una placa de seguridad la vio. «No debería estar aquí», dijo. «Se requieren autorizaciones de seguridad para el personal de esta área». Levantó un pase temporal con la inscripción «Especialista técnico», en letra pequeña. El funcionario lo miró,
Arqueó una ceja y asintió brevemente. «Date prisa», advirtió. Una cascada de anuncios anunciaba las comprobaciones finales. Megan se acercó al mostrador de la puerta de embarque, buscando la oportunidad de hablar con alguien con autoridad sobre las anomalías que había detectado. Un enorme panel de control de vuelo se alzaba detrás del mostrador, con luces verdes y rojas parpadeando, cada una representando diferentes comprobaciones completadas. Buscó una nota en su bolsillo que contenía las referencias a lecturas inusuales del tren de aterrizaje. Pero su intento de acercarse fue interrumpido. La azafata principal la interrumpió, interponiéndose en su camino con una sonrisa radiante para las cámaras que se transformó en una mirada fulminante en cuanto se enfrentó a Megan. «Una vez que termines de fregar, lleva las herramientas a limpieza», dijo lo suficientemente alto como para que un grupo de periodistas la oyera. Los periodistas rieron disimuladamente, tomando fotos de la azafata con su uniforme impecable, ignorando la figura discreta de la camisa descolorida. Las puertas de embarque se abrieron de golpe. Los VIP marcharon hacia los escalones alfombrados del avión, recibidos por el personal que les ofreció copas de champán. Megan avanzó intentando llamar la atención de un coordinador de tierra, o de alguien, de cualquiera que pudiera prestar atención a sus hallazgos. En cambio, un severo oficial de seguridad se plantó frente a ella, bloqueando el paso. «No vamos a dejar subir a personal desconocido a este vuelo», dijo. «Sigue adelante». Sacó un trozo de papel de su mochila con líneas de código impresas y anotaciones a lápiz en el lateral. «Hay un problema en el sistema de control de vuelo», dijo. Comenzó. El oficial la miró con desdén. «Señora, si sigue con estas tonterías, la escoltarán fuera. Ahora, aléjese». Un murmullo de conversaciones se alzó entre la multitud VIP mientras se acomodaban en primera clase. El piloto principal recibió un último apretón de manos de un funcionario de alto rango del aeropuerto. Los flashes de las cámaras se encendieron. Con una sonrisa orgullosa, el piloto indicó que todo estaba despejado. Megan lo intentó una vez más, esta vez al ver al piloto principal que la había molestado antes. «Señor, hay una anomalía en la línea de respaldo del sistema de piloto automático», dijo en voz baja, con la mano firme mientras le ofrecía el fragmento de código. Él sonrió con suficiencia, tomando el papel para echarle un vistazo rápido. «Voy a conseguir un contrato permanente fingiendo una crisis. Necesitará actuar con más inteligencia». Dejó que el papel se le escapara de las manos, cayendo al suelo. Luego giró para abordar, ignorando por completo a Megan. Por fin sonó la llamada final de embarque. Asistencia replegó la pasarela. La pasarela y la pesada puerta se sellaron. Megan quedó atrapada entre un equipo de cámaras de prensa y un agente de seguridad del aeropuerto. Los motores del avión se encendieron con un rugido profundo que resonó por las ventanas. La pista estaba inundada de luces intermitentes de vehículos terrestres que despejaban la pista para este importante despegue. Furiosa por no encontrar a nadie que la escuchara, Megan intentó acercarse de nuevo al agente de seguridad, pero éste levantó la mano. «Ya basta. Una palabra más y la sacaremos a la fuerza». Un segundo oficial se unió, agarrándola del codo. La llevaron a un pasillo lateral, donde tomaron sus datos de identificación, advirtiéndole que cualquier otra interrupción sería arrestada de inmediato. Ella permaneció en silencio, sin refutar nada, dejando que terminaran de regañarla. Mientras tanto, el avión comenzó a rodar hacia la pista, donde una multitud de observadores se había reunido tras las vallas del aeropuerto. El ambiente rebosaba de emoción. Los presentadores de noticias transmitían comentarios en vivo elogiando a la aerolínea por su diseño vanguardista. Megan estaba de pie detrás de los dos oficiales de seguridad, con la mirada fija en una pantalla superior que mostraba el progreso del vuelo en tiempo real. Mantuvo la compostura, pero una leve tensión recorrió sus hombros. Cuando los oficiales se giraron para irse, se escabulló por un estrecho pasillo con un portátil,
abrazándose la cadera bajo la chaqueta que llevaba atada a la cintura. El avión aceleró, las ruedas se elevaron del suelo en un arco majestuoso. Estallaron vítores, las cámaras dispararon y una melodía triunfal sonó por los altavoces. Por un momento, el aeropuerto parecía una feria. Sin embargo, Megan encontró una estación de mantenimiento vacía en un rincón oscuro, colocó su portátil en una repisa estrecha y extrajo con cuidado un cable de su mochila. Lo conectó a la terminal marcada como diagnóstico AUX, solo para uso de ingeniería. La pantalla se iluminó con líneas de datos de vuelo que se desplazaban. Escribió metódicamente, comprobando cada línea de código proveniente de los sistemas del nuevo avión. Su mano se congeló en el panel táctil al ver exactamente lo que temía. Una serie oculta de comandos que se había activado mucho antes de lo previsto. Se oyeron pasos detrás de ella, un supervisor de té acosado con un llavero en el cinturón. Ella frunció el ceño para protestar por su presencia. Pero cuando él vislumbró las líneas en su pantalla, su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esos datos?, preguntó con la voz entrecortada. Megan tocó el fragmento de código que señalaba una función anuladora que no debería estar allí. El rostro del supervisor palideció. Agarró su radio, balbuceando que se había encontrado una anomalía. Las pantallas superiores cerca del pupitre de control parpadearon. Una ola de confusión se extendió entre el personal al darse cuenta de que el piloto automático del vuelo podría estar comprometido. De fondo, una alarma emitió un tono apagado pero urgente que indicaba que algo no iba bien. La señal del portátil de Megan confirmó la infiltración de una línea maliciosa que desviaría la navegación del avión en cuestión de minutos. Escribió otra secuencia con los ojos fijos en las líneas que pasaban rápidamente. El supervisor de té, ahora frenético, conectó una llamada directa a la cabina, gritando por el micrófono que se estaba llevando a cabo una anulación en pleno vuelo. Toda la zona de embarque, antes festiva, quedó en silencio al correrse la voz de que algo grave estaba sucediendo. Un crujido en los altavoces superiores del aeropuerto indicó comunicación con la cabina. La voz del piloto, cargada de incredulidad, exigió más detalles. Mientras tanto, el avión se elevaba a altitud de crucero con cientos de pasajeros VIP desprevenidos a bordo. Megan introdujo un último comando que aisló la fuente del código malicioso, evitando una reacción en cadena que habría alterado todo el sistema de gestión de vuelo. Pero la infiltración era lo suficientemente avanzada como para contener solo la mitad de la amenaza desde tierra. El resto requería intervención inmediata en vuelo. El supervisor de té transmitió la terrible noticia. Si el avión continuaba su rumbo actual durante otros 10 minutos, el piloto automático realinearía las coordenadas a una ruta fantasma. La aeronave se encontraría atrapada en un pasillo desconocido, sin posibilidad de anulación inmediata desde la cabina. Sin esperar aprobación, el piloto y el copiloto tomaron medidas de emergencia, preparando el avión para un cambio de rumbo sin precedentes en pleno vuelo. Los auxiliares de vuelo, sobresaltados tras su rutina, tomaron el intercomunicador para informar a los pasajeros de que una dificultad técnica exigía un cambio de ruta inmediato. Exclamaciones y murmullos resonaron en la cabina. En tierra, el caos consumía la terminal, antes festiva. Las cámaras pasaban de la cobertura triunfal a la especulación frenética. Los agentes de seguridad se apresuraban, sin saber cómo había estallado esta crisis. En un rincón, Megan permanecía en su puesto improvisado observando las líneas de código. Su portátil indicaba que el piloto había cambiado de rumbo a la fuerza. Al control manual, una maniobra poco común con estos nuevos sistemas. A través de las ventanas de la plataforma de observación, los observadores podían ver las estelas de condensación del avión formando un amplio arco en el cielo, desviándose de sus trayectorias transoceánicas. Los ingenieros salieron a toda prisa a la pista esperando el aterrizaje. La prensa mundial, conmocionada, captó cada instante del aterrizaje del gigantesco avión menos de una hora después del despegue, revirtiendo lo que se suponía sería un vuelo récord.
Camiones de bomberos y equipos de emergencia rodeaban la pista. Algunos tripulantes dentro de la cabina observaban sus controles en silencio, atónitos, leyendo los códigos de sabotaje aún parcialmente activos en sus monitores. Si la infiltración hubiera pasado desapercibida durante 10 minutos más, el sistema los habría bloqueado por completo. El vuelo, considerado una nueva frontera en los viajes, casi terminó en catástrofe. En cuanto el avión rodó hacia una puerta de embarque segura, la puerta se abrió a un silencio sombrío. Nadie blandía champán ni cámaras. El piloto principal subió a la pasarela de embarque, con el rostro ceniciento, eclipsado por los funcionarios federales de aviación, que se habían reunido apresuradamente. La alta dirección de la aerolínea se apresuró a ofrecer respuestas exigentes. Mientras tanto, los auxiliares de vuelo guiaron a los aturdidos pasajeros VIP fuera de muchas copas de champán a medio terminar, aún aferradas a sus manos, y sus celebraciones se convirtieron en pavor. Surgió un torbellino de rumores. Se hablaba de un código oculto, un desastre casi en pleno vuelo, un rescate de último momento. El guardia de seguridad, que había amenazado con arrestar a Meghan antes, la vio al otro lado de la explanada y se quedó paralizado, sin saber qué hacer. En la hora siguiente, una oleada de insignias oficiales inundó el aeropuerto, provenientes de los jefes de seguridad aeroportuaria de la Junta de Investigadores Federales de Aviación Global y altos ejecutivos de aerolíneas. Pusieron el avión en cuarentena, sellando toda la zona de embarque. Meghan permaneció fuera del perímetro, de pie en silencio mientras el supervisor de TIE explicaba cómo había descubierto la infiltración. Su nombre se repetía en conversaciones en voz baja: Meghan Clark. ¿Quién era ella? Algunos gerentes insistían en que era una contratista de bajo nivel. Otros afirmaban que era una empleada de limpieza que metía las narices en áreas restringidas. La confusión aumentó hasta que un funcionario se adelantó con un conjunto de documentos sellados, carraspeando para un anuncio. Todas las miradas se posaron en el funcionario, incluyendo al piloto principal, los auxiliares de vuelo, los gerentes del aeropuerto y un nutrido grupo de periodistas que presentían la noticia más importante del año. El funcionario leyó una declaración mecanografiada. Tras una revisión exhaustiva de los acontecimientos ocurridos hoy, confirmamos que la señora Meghan Clark no es una simple contratista. Fue contratada a un alto nivel por el Departamento de Defensa de EU. Y en consulta con la Junta de Aviación Global para evaluar los protocolos de resiliencia ante emergencias para esta nueva ruta. Su presencia aquí formaba parte de una evaluación encubierta que ponía a prueba no solo la integridad técnica del sistema, sino también la preparación y el profesionalismo del personal. La multitud se quedó boquiabierta. El funcionario bajó el papel. Obtuvo el alto nivel otorgado por el Departamento de Defensa de la Universidad de Pensilvania, en consulta con la Junta de Aviación Global, para evaluar los protocolos de resiliencia ante emergencias para esta nueva ruta. Su presencia aquí formaba parte de una evaluación encubierta que ponía a prueba no solo la integridad técnica del sistema, sino también la preparación y el profesionalismo del personal. La multitud se quedó boquiabierta. El funcionario bajó el papel. Quizás la conozcan por otro nombre o cargo. Se desempeñó como jefa de seguridad aeroespacial en la NASA durante 3 años, liderando la detección avanzada de amenazas para misiones tripuladas. Trabaja como consultora privada sobre seguridad aérea para el gobierno. Hoy, la señora Clark descubrió un código malicioso que, de no detectarse, podría haber causado una desviación irreparable en pleno vuelo. Esta casi tragedia se evitó gracias a su rápida acción y a su negativa a ser silenciada a pesar de las repetidas desestimaciones. Se hizo un silencio tan absoluto que se oyó el clic de los obturadores de las cámaras. Ensordecedor. La tripulación y el personal que se habían burlado de ella se quedaron mirando con el rostro pálido. La azafata que la había llamado amor momentos antes de embarcar parecía a punto de desvanecerse. La escena. El piloto mayor, antes tan despectivo, bajó la mirada, con los labios entreabiertos, sin pronunciar palabra.
Un puñado de pasajeros VIP, aún conmocionados por el aterrizaje de emergencia, observaban con una mezcla de asombro y confusión, intentando reconciliar a la mujer silenciosa con ropa andrajosa con la poderosa figura descrita por el funcionario. Meghan permaneció de pie tras el círculo de funcionarios, sin cambiar de postura. Incluso con las revelaciones que la rodeaban, no pronunció palabra. Su rostro estaba sereno, sus ojos recorriendo a la multitud atónita. Uno de los altos ejecutivos del aeropuerto se acercó, balbuceando una disculpa, y luego una pregunta. ¿Por qué? Este enfoque encubierto. Otro funcionario respondió. Necesitábamos ver cómo respondería el personal a alguien a quien percibían como insignificante. Necesitábamos evaluar no solo las medidas de seguridad técnicas, sino también la disposición cultural para atender preocupaciones válidas sin importar el origen. Una oleada de investigadores se desplegó para examinar el sistema de control de vuelo del avión. En cuestión de horas, confirmaron que la infiltración consistía en un sofisticado malware diseñado para secuestrar la navegación en una etapa crítica. La directiva de la aerolínea se tambaleaba ante la idea de que una nueva ruta insignia casi había terminado en catástrofe. El papel desgastado que Meghan le ofreció al piloto principal, arrugado en el suelo, se convirtió en evidencia en el registro oficial. Lo mismo ocurrió con los comentarios desagradables capturados en media docena de vídeos de teléfonos celulares. Todo el fiasco apuntaba a una cultura tóxica que consideraba irrelevante a cualquiera con zapatos desgastados, incluso si esa persona era la única que se interponía entre la seguridad y el desastre. A medianoche, una fila de personal arrepentido se formó afuera de una sala de conferencias donde se le había pedido a Meghan que declarara. El piloto, que había bromeado sobre sus tareas de limpieza, se quedó cerca del dorso con las manos metidas en los bolsillos. Los auxiliares de vuelo que susurraban sobre la primera clase. Los condenados agacharon la cabeza esperando su turno para presentar una disculpa formal. Cada vez que alguien se acercaba para hablar con Meghan, ella aceptaba sus palabras en silencio, asintiendo con la cabeza antes de marcharse. Nada de confrontación. Nada de sermones prolongados. No los necesitaba. Su sola presencia arrojaba una luz cruda sobre la arrogancia que casi cuesta vidas. En los días siguientes, una investigación global sacudió la industria. Los medios de comunicación de todo el mundo repitieron imágenes del vuelo abortado del avión, presentador tras presentador, haciendo referencia a la mujer desconocida que resultó ser la principal experta en seguridad de la NASA. Otra ola de silencio circuló cuando se informó que Meghan también era consultora estratégica para agencias de defensa. Su trayectoria incluía salvar múltiples misiones espaciales del sabotaje y guiar los protocolos de emergencia para aeronaves avanzadas. La pregunta en boca de todos: ¿cómo era posible que una terminal entera la tratara como a una simple conserje? ¿Por qué todos, desde los gerentes hasta las tripulaciones de vuelo, se apresuraban a juzgar por las apariencias? Los líderes de la industria se apresuraron a responder. Los altos ejecutivos de varias aerolíneas anunciaron programas inmediatos de capacitación para el personal. Se convocaron paneles para reevaluar los procedimientos de verificación de antecedentes, las estructuras de la cadena de mando, y especialmente, las actitudes culturales que llevaron a desestimar una advertencia clave. El fiasco desató una oleada de introspección en el mundo de la aviación, que culminó en una resolución de la Junta Global de Aviación que exigía respeto a todo el personal, desde el personal de tierra hasta los técnicos, recordando a todos que la seguridad puede depender de cualquier voz. Los premios y honores comenzaron a acumularse en nombre de Meghan. Los periodistas la defendieron como una heroína moderna. La Sociedad Nacional de Aviación presentó una nominación para la Medalla al Valor Aeronáutico. Elogiando su rápida intervención, se programó un evento en el atrio central del aeropuerto para reconocer su contribución. Para entonces, muchos empleados que la habían insultado habían sido suspendidos o degradados. Algunos renunciaron, reacios a afrontar el nuevo entorno de responsabilidad. Otros ofrecieron sentidas declaraciones de arrepentimiento, reconociendo cómo la habían juzgado mal.
El día de la condecoración oficial, la explanada principal del aeropuerto estaba repleta de representantes de los medios de comunicación. Un podio se alzaba cerca. La entrada a la misma puerta que una vez despegó el vuelo condenado. Las pancartas mostraban el nuevo eslogan de la aerolínea sobre unidad y respeto. Los funcionarios del gobierno llegaron con fanfarria, elogiando la rápida acción que salvó el vuelo de un desastre seguro. Finalmente, Meghan dio un paso al frente para aceptar el honor. Llevaba el mismo estilo de camisa descolorida, aunque con pantalones oscuros un poco más pulcros, y la misma mochila colgada de un hombro. Su cabello corto asomaba por debajo de una gorra de béisbol sencilla. El silencio que reinó fue electrizante, muy diferente del silencio desdeñoso que había soportado días antes. Un alto funcionario le entregó un micrófono de placa, inclinado para un discurso. Meghan sostuvo la placa, mirando a la multitud. Los periodistas esperaban una declaración triunfal. Decenas de pilotos y personal de tierra dudaban si emitiría una condena por su comportamiento anterior. En cambio, ofreció una simple frase. Cualquiera puede ser un héroe si es lo suficientemente humilde como para escuchar a las personas que nadie más ve. Luego se alejó, sin más florituras. Toda la terminal pareció exhalar aplausos que se elevaban en una ola que cargaba con rastros de asombro, culpa y esperanza en una industria mejor. En las semanas siguientes, la aerolínea le ofreció un prestigioso puesto como directora global de seguridad aérea, con un salario exorbitante y amplia autoridad. Necesitaban a alguien con su experiencia para reconstruir la confianza. Pero Meghan declinó cortésmente. Estaba decidida a continuar su mentoría de jóvenes ingenieros, especialmente de aquellos de orígenes subrepresentados que luchaban por hacerse oír. Estableció una beca en colaboración con la NASA y donantes privados de la industria aeroespacial, centrándose en fomentar talentos discretos. Mientras la industria de la aviación se tambaleaba por la reestructuración, ella siguió adelante, alejándose del foco de atención en cuanto terminó su trabajo. Sin embargo, su influencia no desapareció. En los pasillos recién renovados de la terminal internacional, apareció una placa de latón cerca de las puertas de seguridad. Decía, no sabes quién te está salvando la vida. Honra cada uniforme, especialmente el más sencillo. Los pasajeros se detuvieron a leer algunos, reconociendo la referencia al vuelo casi catastrófico. Los pilotos también se detuvieron a reflexionar sobre la facilidad con la que descartaron a una mujer que demostró ser más cualificada que todos ellos. Las repercusiones de su silencioso heroísmo llegaron a todos los rincones del planeta. Las aerolíneas revisaron sus manuales de capacitación, incorporando sesiones obligatorias sobre respeto profesional y canales abiertos para reportar anomalías. Las tripulaciones de vuelo aprendieron a nunca subestimar una voz preocupada, ya fuera la de un ingeniero respetado o la de un recién llegado al aeropuerto con los zapatos desgastados. El día que los salvó de un sabotaje se convirtió en un caso de estudio en los programas de aviación de todo el mundo, un testimonio del poder de la humildad y el peligro del esnobismo. Meses después, en un rincón menos conocido del aeropuerto, un técnico recién contratado revisaba cuidadosamente los cables cerca de una puerta de embarque. Aunque la terminal bullía de viajeros, nadie parecía notar a la joven arrodillada con un voltímetro. Pero si lo hacían, tal vez recordarían la historia de Meghan Clark sobre cómo los silenciosos podrían tener la clave de la seguridad de todos. De hecho, la nueva política de la aerolínea disuadía al personal de ignorar o ridiculizar a los expertos invisibles. Un letrero fijado en la pared decía, «Todo el personal tiene voz aquí. Permítanles hablar». Y en ese momento, la siguiente generación de especialistas pudo realizar su vital labor sin miedo. Ningún desfile final ni documental relató la partida de Meghan. Se escabulló como había llegado, cargando su vieja mochila, y salió por una salida lateral con mínima fanfarria. Algunos empleados, conscientes de quién era en realidad, vieron su silueta desaparecer tras una puerta de seguridad, presintiendo un final y un principio a la vez.
La misma terminal que una vez la trató como a una conserje ahora había cambiado para siempre con su presencia. Tiempo después, un funcionario de la NASA visitó un campus de ingeniería para hablar sobre medidas de seguridad avanzadas. Describió cómo la diligencia de una consultora había evitado una catástrofe inminente, omitiendo nombres, pero insinuando la profunda experiencia de la mujer. Entre la multitud de estudiantes se sentaban varios becarios del nuevo programa de becas de Meghan, mentes jóvenes decididas a romper estereotipos, listas para revolucionar el futuro de la industria aeroespacial. Sus cuadernos estaban llenos de bocetos, ecuaciones y posibilidades a medio dibujar. Al escuchar la historia de la heroína olvidada, intercambiaron una mirada de complicidad, seguros de que era la misma mentor que los guió discretamente. Hasta el día de hoy, ese fatídico vuelo sigue siendo una lección grabada en los registros de las autoridades aeronáuticas. Las juntas de revisión repiten la situación de cómo un sofisticado malware casi secuestró un avión lleno de VIP y cómo una mujer disfrazada de técnica de bajo nivel lo detuvo. Destacan la cadena de oportunidades perdidas, momentos en los que una sola pregunta o una mente abierta podrían haberlo cambiado todo antes. Subrayan la verdad de que la apariencia nunca garantiza la competencia, y que la vestimenta más sencilla puede ocultar una mente brillante. Los aeropuertos evolucionan, los aviones se vuelven más avanzados, los uniformes cambian. Pero un recuerdo tácito persiste en los pasillos del aeropuerto internacional más grande de Estados Unidos, susurrado entre el personal, tanto nuevo como antiguo. Cuidado con quien pasas por alto. Los viajeros que se apresuran a cruzar las puertas perciben un sutil cambio en el aire, la cortesía de los auxiliares de vuelo, que los reciben con genuino respeto, la disposición de los pilotos a abordar las preocupaciones, por pequeñas que sean. Es el eco perdurable del día de Meghan Clark en la terminal, el día en que una figura discreta los salvó de un desastre aéreo mundial. Mucho después de que las cámaras se enfocaran en otros. En los titulares, los sucesos de ese día aún resuenan. Entre los cambios permanentes, ya nadie revisa una credencial con desdén. Cuando un miembro de la tripulación de mantenimiento plantea una pregunta, se le escucha. La nueva normalidad exige que cada nivel del personal sea tratado con seriedad. Y en el silencio de las comprobaciones previas al vuelo, algún piloto veterano podría detenerse, recordando ese momento en el que la arrogancia casi le cuesta la vida. En el fondo, el mensaje de Meghan resuena grabado en la memoria como la frase final de cada manual de entrenamiento actualizado. Cualquiera puede ser un héroe si tiene la humildad de escuchar. Se recita en esas clases, se fija en las paredes de las salas de descanso y se lleva en la mente de la próxima generación de profesionales de la aviación, cada uno decidido a honrar a los especialistas invisibles que están detrás de los sistemas que mantienen nuestros cielos seguros. Un último día, la prensa intentó contactar con Meghan en un evento derivado de la NASA, con la esperanza de más titulares. Solo encontraron a un grupo de becarios entusiastas que dijeron que ya se había ido a visitar otro centro de entrenamiento. No entrevista, sin despedida pública. Ella nunca necesitó ese centro de atención. Ella había hecho su trabajo, puso los cambios en movimiento y siguió adelante. Su nombre permaneció atrás en boletines departamentales y transcripciones oficiales. Meghan Clark, consultor supervisor guardián tranquilo de vuelo fuera de ese aeropuerto internacional masivo. Un letrero en el cruce, lo que lleva a los hangares de servicio. En una pequeña placa debajo del letrero hay un nuevo grabado, en agradecimiento a aquellos que ven las amenazas invisibles, que trabajan invisibles, que nos protegen sin fanfarria. Los transeúntes rara vez se dan cuenta de que los logotipos de la aerolínea gigante y los anuncios de neón. Pero si lo miran, podrían reflexionar sobre cómo una mujer soltera con una camisa desvaída y una vieja mochila destrozó las ilusiones de rango y enseñó a toda una industria a inclinarse antes de la verdadera experiencia. A veces, en el silencio antes del amanecer, un cuidador o un miembro de la tripulación de turno temprano se parará cerca de esa placa que recuerda lo que casi sucedió en ese fatídico vuelo, sintiendo un escalofrío por lo cerca que el avión llegó a caer en el caos.
Se recuerdan al voto que la industria recibió en el aftermath: nunca más dejes que la arrogancia los cegue. Y en ese espacio sutil, el recuerdo de Megan Clark persiste, una presencia tranquila que les insta a hacerlo mejor. Entonces el sol sale y la terminal ruge a la vida. Los contadores de check-in inundan con los viajeros. Las tripulaciones de vuelo se apresuran a sus puertas. Los tableros superiores parpadean con los tiempos de salida. En ese remolino de movimiento, casi puedes escuchar un eco suave, pasos que pertenecen a nadie en particular o tal vez a alguien muy importante. Y en ese eco, hay una sola verdad que resuena. La mujer a la que una vez llamó conserje fue la que los salvó a todos. Y así no termina con una gran ceremonia, sino en el silencio de la comprensión que perdura cada vez que otro avión se levanta de manera segura en el cielo. Adiós.